En el verano de 1976, California hervía con ideas, cables y sueños. No eran oficinas relucientes ni campus futuristas, sino dormitorios desordenados, bibliotecas repletas de manuales y garajes polvorientos donde jóvenes inquietos querían desafiar a las grandes corporaciones. Allí estaban Steve Jobs y Steve Wozniak, dos amigos con la obsesión de convertir su pasión por la electrónica en algo que pudiera transformar el mundo. Jobs, carismático y con una visión casi mística, veía el futuro en cada circuito. Wozniak, un genio de la ingeniería, podía convertir ideas en placas funcionales con apenas unas herramientas básicas. El garaje de la casa de la familia Jobs, en Los Altos, era cualquier cosa menos un laboratorio sofisticado. Había estanterías con repuestos, cables colgando como lianas y una mesa improvisada para ensamblar placas madre. Allí, entre olor a estaño y café, nació el Apple I, un ordenador sencillo pero revolucionario. No era una computadora con carcasa ni teclado integrados. Era una placa desnuda que, sin embargo, ofrecía a los entusiastas algo increíble: poder programar sin ser ingenieros de una gran empresa. Wozniak diseñó el hardware y escribió el software. Jobs se encargó de vender la idea. Jobs convenció a Paul Terrell, dueño de la tienda Byte Shop, para comprar 50 unidades ensambladas por $666.66 cada una. No tenían dinero ni infraestructura para producir en masa, así que Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak su calculadora HP de alta gama para comprar piezas. Noche tras noche, amigos y familiares ayudaban a soldar componentes, mientras Jobs ya hablaba de poner una computadora en cada hogar. En aquellos días, el panorama tecnológico estaba dominado por gigantes como IBM, pero sus máquinas eran enormes, caras y diseñadas para empresas. Los pasillos de los clubes de informática, como el Homebrew Computer Club, estaban llenos de soñadores que compartían esquemas, ideas y trucos. Jobs no quería solo construir ordenadores, quería llevarlos a la gente común, convertirlos en herramientas creativas. Esa visión era tan clara para él como las líneas de código que Wozniak escribía de memoria. El éxito inicial del Apple I dio confianza, pero Jobs ya pensaba en algo más ambicioso: un ordenador listo para usar desde el primer instante, con un diseño atractivo y fácil de manejar. Así nació el Apple II, presentado en abril de 1977. Esta máquina no solo era potente, sino también colorida, con gráficos avanzados y una carcasa elegante diseñada por Jerry Manock. Era una computadora que cualquiera podía instalar en su escritorio, conectar a una televisión y comenzar a programar o jugar. Apple no era aún una empresa consolidada, pero la semilla estaba plantada. Mike Markkula, un inversionista experimentado, entró en escena aportando $250,000 y algo más valioso: experiencia en negocios. Con él, Apple dejó de ser solo dos amigos en un garaje para convertirse en una compañía formal con un plan claro de crecimiento. Markkula creía tanto en Jobs y Wozniak que redactó un manifiesto simple: Apple debía enfocarse en productos fáciles de usar, en crear una marca poderosa y en proyectar confianza, incluso siendo pequeña. Mientras otros competidores improvisaban, Apple cuidaba cada detalle. Jobs insistía en que el Apple II debía lucir profesional, sin tornillos visibles, y que su embalaje transmitiera calidad. Wozniak, por su parte, seguía haciendo magia técnica, optimizando circuitos para abaratar costos sin sacrificar rendimiento. Esta combinación de diseño y funcionalidad marcaría el ADN de Apple por décadas. A finales de los 70, Apple comenzó a destacar en ferias tecnológicas y a aparecer en revistas especializadas. Sus ventas crecieron rápidamente y el garaje quedó atrás, reemplazado por oficinas más amplias. Sin embargo, aquella primera etapa, marcada por largas noches de trabajo y la fe inquebrantable en un futuro distinto, cimentó la filosofía de la empresa: unir arte y tecnología, diseño y funcionalidad, creatividad y precisión. En 1980, Apple lanzó su oferta pública inicial. El éxito fue tan grande que convirtió a Jobs, Wozniak y Markkula en millonarios instantáneos. Pero paradójicamente, el dinero no era el motor principal. Para Jobs, Apple no debía limitarse a fabricar computadoras, debía construir herramientas para la mente, dispositivos que cambiaran la manera en que las personas pensaban, trabajaban y se comunicaban. Esa ambición casi arrogante para algunos era el corazón que latía detrás de cada proyecto. La historia de Apple en sus primeros años es la historia de cómo la visión y el talento, combinados con la audacia y la obsesión por la excelencia, pueden transformar un garaje en un símbolo mundial. Jobs y Wozniak no buscaban solo ganar dinero, querían encender una revolución tecnológica. Sin embargo, lo que estaba por venir sería aún más desafiante. La competencia se intensificaría, los egos chocarían y la empresa tendría que evolucionar para sobrevivir.
Con el Apple II conquistando escuelas, oficinas y hogares, Apple se preparaba para su próximo gran paso: crear una computadora que cualquiera pudiera usar sin aprender códigos complicados. Pero ese camino, lleno de innovación y conflictos internos, estaba a punto de poner a prueba la amistad de Jobs y Wozniak y el rumbo de la empresa que habían levantado con sus propias manos. La aventura apenas comenzaba. El ascenso y la tormenta. Con el éxito del Apple II, Apple pasó de ser un pequeño taller improvisado a una compañía con oficinas, empleados y expectativas gigantescas. En 1980, al salir a bolsa, la empresa recaudó millones y convirtió a Jobs, Wozniak y Markkula en figuras públicas. Pero con la fama y el dinero llegaron las tensiones, los proyectos fallidos y la presión por innovar más rápido que la competencia. El primer tropiezo serio fue el Apple IIIC, lanzado en 1980. Jobs exigió que la computadora no tuviera ventilador para que el diseño fuera más silencioso y elegante, pero esa decisión provocó problemas de sobrecalentamiento. Muchas unidades fallaron, dañando la reputación de la compañía. Aún así, Jobs no se detuvo. Su obsesión por unir estética y tecnología lo llevó a iniciar un proyecto secreto llamado Lisa, una computadora con interfaz gráfica inspirada en lo que había visto en Xerox PARC, donde las ventanas, iconos y ratones reemplazaban las líneas de comandos. La Lisa, presentada en 1983, fue un avance impresionante pero demasiado cara y lenta. Su elevado precio la mantuvo fuera del alcance del público general. Jobs, sin embargo, ya tenía la mirada puesta en un equipo paralelo: Macintosh, liderado por un grupo de ingenieros jóvenes y rebeldes. Jobs tomó control del proyecto y lo transformó en su cruzada personal: crear una computadora fácil de usar, potente y bella, algo nunca antes visto. Mientras tanto, Steve Wozniak sufrió un grave accidente aéreo en 1981 que lo mantuvo alejado de Apple por un tiempo. Aunque se recuperó, su interés por los negocios disminuyó. Wozniak siempre fue más inventor que empresario, y poco a poco dejó que Jobs liderara la dirección estratégica. Apple, bajo la energía inagotable de Jobs, avanzaba con pasos audaces pero también peligrosos. En 1983, Jobs contrató a John Sculley, ejecutivo de Pepsi, con una famosa pregunta: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o cambiar el mundo? Jobs creía que Sculley podía llevar a Apple a la cima. Juntos prepararon el lanzamiento del Macintosh, una computadora revolucionaria con gráficos y tipografías, acompañada de un ratón que facilitaba todo. El lanzamiento del Macintosh en enero de 1984 fue histórico. El anuncio televisivo dirigido por Ridley Scott, inspirado en la novela 1984 de George Orwell, mostraba a Apple como la rebelión contra la tiranía de las grandes corporaciones. El público quedó impactado. El Macintosh no solo era innovador, sino que también presentaba la personalidad audaz de Jobs. Pero el éxito inicial ocultaba problemas profundos. El Macintosh era caro, y su memoria limitada lo hacía menos práctico para empresas grandes. Las ventas no alcanzaron las expectativas, y las tensiones entre Jobs y Sculley crecieron. Jobs quería arriesgarlo todo por la innovación. Sculley prefería estrategias comerciales más conservadoras para asegurar ganancias. A medida que los desacuerdos aumentaban, el consejo de Apple comenzó a perder confianza en Jobs. En 1985, después de una serie de enfrentamientos, Jobs fue forzado a abandonar la compañía que había fundado. Fue un golpe devastador para él, pero también un punto de inflexión para Apple. Wozniak ya se había retirado de la gestión activa y ahora la empresa quedaba bajo el mando de ejecutivos que priorizaban la estabilidad sobre la creatividad radical. Mientras Apple seguía vendiendo Macintosh y actualizándolo, Jobs creó Next, una nueva compañía dedicada a fabricar computadoras potentes para el mercado académico y científico. Al mismo tiempo, adquirió una pequeña división de animación de George Lucas que más tarde se convertiría en Pixar, un estudio que revolucionaría el cine. Jobs estaba herido, pero lejos de rendirse. Apple, sin su fundador, perdió parte de su chispa original. Aunque la empresa seguía siendo rentable, sus productos empezaron a carecer de la magia y la visión que Jobs había impuesto. Nuevas computadoras como el Macintosh Plus y el Macintosh SE mantenían la línea, pero no cambiaban el mundo como él soñaba. La compañía se volvió más corporativa y menos rebelde. La segunda mitad de los 80 y el inicio de los 90 mostraron que Apple podía sobrevivir sin Jobs, pero no brillar con la misma intensidad. Mientras tanto, Microsoft con Windows replicaba muchas ideas del Macintosh y ganaba terreno gracias a su flexibilidad y bajo costo para fabricantes de PC. Apple, orgullosa de su ecosistema cerrado, comenzaba a perder cuota de mercado. Sin embargo, las semillas que Jobs y Wozniak habían plantado seguían vivas.
La filosofía de crear computadoras bellas y fáciles de usar aún estaba allí, aunque debilitada por los compromisos corporativos. La empresa necesitaba un nuevo impulso, una nueva dirección. Jobs, desde Next y Pixar, seguía perfeccionando sus ideas, esperando la oportunidad de regresar. El ascenso inicial de Apple fue meteórico, de un garaje polvoriento a una compañía multimillonaria en menos de 10 años. Pero el precio del éxito fue alto. Conflictos internos, proyectos fallidos y la salida del hombre que había encendido la chispa original. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. Las piezas del destino pronto se moverían para reunir nuevamente a Jobs con la empresa que había soñado desde la adolescencia. La tormenta que Apple atravesaba en aquellos años no era el final, sino el preludio de una de las resurrecciones más legendarias en la historia empresarial. Jobs volvería, armado con nuevas ideas y dispuesto a transformar no solo a Apple, sino también al mundo entero con dispositivos que aún no existían ni en la imaginación de la mayoría. El regreso de Jobs y la revolución del iMac. A mediados de los años 90, Apple estaba al borde del colapso. Sus productos eran criticados por ser caros, difíciles de usar y a menudo poco innovadores. La cuota de mercado caía mientras competidores como Microsoft y Dell dominaban la industria de las computadoras personales. Los consejos de administración buscaban soluciones rápidas, fusiones, adquisiciones y cambios de ejecutivos. Sin embargo, ninguno de estos movimientos podía reemplazar la visión que Steve Jobs había impregnado en la empresa. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. En 1996, Apple decidió adquirir Next, la compañía fundada por Jobs después de su salida. La compra no fue solo por sus productos, sino por el software avanzado de Next, que podía modernizar el sistema operativo de Apple. Más importante aún, esto permitió el regreso de Jobs a la empresa que había fundado 20 años antes, aunque inicialmente solo como asesor. Su retorno fue recibido con escepticismo. Muchos ejecutivos veían a Jobs como un visionario conflictivo, difícil de manejar. Pero pronto quedó claro que su energía, carisma y exigencia marcarían la diferencia. En 1997, Apple estaba en crisis financiera. Las pérdidas acumuladas amenazaban con llevar a la compañía a la quiebra. Jobs, ahora como CEO interino, tomó decisiones audaces, recortó líneas de productos, eliminó proyectos innecesarios y se centró en lo esencial: crear productos innovadores que pudieran reconquistar al público y diferenciar a Apple de la competencia. Su lema era simple: simplicidad, diseño y funcionalidad. Uno de sus primeros grandes movimientos fue la colaboración con Microsoft, un acuerdo sorprendente para muchos. Jobs aceptó que Microsoft invirtiera en Apple y garantizara la continuidad de programas clave como Office. A cambio, Apple recibía un salvavidas financiero y estabilidad para sobrevivir. Esta alianza inesperada demostró que Jobs podía combinar visión creativa con pragmatismo estratégico. En ese contexto, Jobs impulsó la creación del iMac, un ordenador que rompería con todos los esquemas. Diseñado por Jonathan Ive, el iMac era colorido, transparente y elegante, con líneas curvas que lo alejaban del aspecto frío y gris de las PC tradicionales. Su diseño no solo era estético, simplificaba la experiencia del usuario. Se eliminó el disquete, se integró Internet de forma fácil y se ofrecía un producto listo para usar desde el primer momento. Jobs insistió en que cada detalle, desde los cables hasta los puertos, debía transmitir simplicidad y belleza. El iMac G3, lanzado en 1998, fue un éxito inmediato. Las ventas superaron todas las expectativas y revitalizaron la imagen de Apple. La publicidad enfatizaba la innovación, el color y la diversión, un contraste radical con la seriedad corporativa de la competencia. Para Jobs, esto no era solo marketing, era una declaración de identidad. Apple volvía a ser rebelde, diferente y aspiracional. Con el iMac, Jobs no solo salvó a Apple de la quiebra, sino que también estableció un nuevo estándar en la industria. Las computadoras personales dejaron de ser herramientas grises y aburridas para convertirse en objetos de deseo. Cada hogar, cada oficina y cada escuela que adquiría un iMac recibía una experiencia única. Facilidad de uso, conectividad a Internet y estética innovadora. Este enfoque redefinió la relación entre el usuario y la tecnología. El iMac también marcó el inicio de la era del diseño integral en Apple. Jobs creía que el hardware, el software y la experiencia del usuario debían funcionar como un todo armonioso. La transparencia de la carcasa del iMac, los colores brillantes y la eliminación de elementos innecesarios no eran solo estéticos, eran una filosofía. Cada producto debía ser intuitivo, eficiente y bello, y esta visión se aplicaría en todos los lanzamientos futuros de la compañía.
Tras el éxito del iMac, Apple comenzó a expandir su línea de productos de manera más agresiva y coherente. La empresa invirtió en software como iMovie y iTunes, fortaleció su presencia en educación y música y preparó el terreno para dispositivos que transformarían industrias enteras. Jobs había demostrado que la innovación combinada con diseño y estrategia podía no solo salvar a una compañía, sino también redefinir mercados enteros. El regreso de Jobs también reactivó la cultura interna de Apple. La empresa volvió a tener un propósito claro: crear productos que cambiaran la vida de las personas. Se reforzó la idea de equipos pequeños, ágiles y enfocados en la excelencia. Cada empleado sabía que su trabajo debía contribuir a algo más grande que la simple rentabilidad. La visión de Jobs de un mundo donde la tecnología fuera accesible, atractiva y humana. Sin embargo, este periodo no estuvo exento de desafíos. Jobs continuó siendo un líder exigente y a veces autoritario. Las expectativas eran altas y los errores eran inaceptables. Algunos empleados se sintieron presionados, otros inspirados, pero la combinación de talento, disciplina y creatividad generó productos revolucionarios. La historia del iMac y el regreso de Jobs demuestra que la recuperación de una empresa puede ser más que financiera. Puede ser cultural, estratégica y estética. El impacto del iMac fue inmediato y global. Restauró la confianza de los inversores, recuperó clientes perdidos y generó entusiasmo mediático. Apple ya no era una empresa en peligro, se había convertido en un símbolo de innovación y diseño. Las lecciones aprendidas en esta etapa serían fundamentales para productos futuros como el iPod, el iPhone y el iPad. Cada uno de ellos tomaría la filosofía del iMac: simplicidad, estética y funcionalidad integrada, con una visión clara de cómo la tecnología podía mejorar la vida diaria. El regreso de Jobs, con su visión radical y su insistencia en la excelencia, marcó un antes y un después en la historia de Apple. La compañía dejó de ser un competidor más para convertirse en líder y referente. Desde un garaje hasta el iMac, la trayectoria de Apple había pasado por errores, fracasos y aprendizajes, pero la filosofía de innovación y diseño permanecía intacta. Con el iMac consolidado, Apple ya estaba lista para la siguiente revolución: expandir su ecosistema, integrar hardware y software de manera única y crear productos que no solo fueran herramientas, sino experiencias. La etapa del renacimiento estaba en marcha, y Jobs, más decidido que nunca, lideraría a Apple hacia su posición de gigante tecnológico mundial. La historia del iMac es un testimonio del poder de la visión y la perseverancia. No solo salvó a Apple de la ruina financiera, sino que redefinió la forma en que percibimos las computadoras. Jobs demostró que combinar diseño, innovación y estrategia puede transformar una compañía y con ella la industria completa. El regreso de Jobs fue más que un retorno físico. Fue un renacimiento creativo, estratégico y cultural que marcaría el rumbo de Apple durante décadas. La revolución musical y el iPod a comienzos de los años 2000, Apple ya había demostrado que podía combinar diseño y tecnología para cambiar la industria de las computadoras personales. Sin embargo, Steve Jobs tenía una ambición mayor: transformar la manera en que las personas consumían música. La industria musical estaba dominada por CDs, tiendas físicas y modelos de distribución rígidos. Jobs veía una oportunidad única: crear un dispositivo que permitiera llevar toda la música en el bolsillo y un ecosistema que hiciera sencillo comprar, organizar y reproducir canciones. En 2001, Apple lanzó el iPod, un reproductor de música digital que a primera vista parecía simple. Sin embargo, su diseño minimalista, intuitivo y elegante lo hacía revolucionario. La rueda de control, llamada Click Wheel, permitía navegar entre miles de canciones con facilidad. Su memoria interna permitía almacenar cientos de canciones y, con el tiempo, gigabytes de música. Jobs insistía en que el iPod no era solo un dispositivo, sino una extensión de la experiencia musical, compacto, accesible y estéticamente agradable. El lanzamiento del iPod no habría tenido el mismo impacto sin un complemento esencial: iTunes. Originalmente un software para organizar música, iTunes se transformó en la columna vertebral del ecosistema Apple. Permitía comprar canciones individualmente a través de la tienda online iTunes Store, organizar bibliotecas digitales y sincronizar dispositivos. La combinación de hardware, software y tienda online fue un golpe maestro. Jobs entendió que para cambiar la industria no bastaba con un buen dispositivo. Necesitaba un sistema completo que ofreciera comodidad, seguridad y diseño. El impacto fue inmediato. La gente podía comprar su canción favorita en segundos y escucharla en cualquier lugar. La compra de álbumes completos dejó de ser necesaria y los artistas empezaron a adaptarse a esta nueva realidad.
La industria musical, que inicialmente miraba con desconfianza a Apple, tuvo que reconocer la innovación y el valor del ecosistema integrado. El iPod se convirtió en un objeto de deseo, un símbolo cultural, un gadget que definía estilo y personalidad. Jobs entendió que la música podía ser el primer paso para expandir el ecosistema Apple. Los usuarios del iPod eran clientes potenciales para otros productos, Mac, iTunes, accesorios e incluso futuros dispositivos como el iPhone. La estrategia era clara: crear experiencias completas donde hardware, software y servicios trabajaran juntos, generando lealtad y satisfacción. Esta visión cambiaría la industria tecnológica y cultural. El diseño del iPod también reflejaba la filosofía de Jobs: simplicidad, estética y funcionalidad. Cada modelo posterior, desde el iPod mini hasta el iPod Nano y el iPod Touch, mejoraba características, colores y capacidades de almacenamiento, pero mantenía la esencia original. Jobs quería que cualquier persona, independientemente de su edad o conocimientos técnicos, pudiera usar el dispositivo sin esfuerzo. Esa facilidad de uso se convirtió en un sello distintivo de Apple y un factor clave de su éxito. La publicidad del iPod fue otra revolución. Las siluetas negras bailando con auriculares blancos en fondos coloridos se convirtieron en iconos visuales. No se trataba solo de vender un reproductor de música, se vendía estilo de vida, individualidad y libertad. Jobs comprendió que la tecnología también podía ser emocional y aspiracional, y que la conexión con el usuario iba más allá de la funcionalidad. El iPod también fomentó la creatividad de los usuarios. Músicos emergentes podían distribuir sus canciones en iTunes sin depender de grandes sellos discográficos. Los playlists personalizados, los podcasts y los contenidos descargables crearon un ecosistema donde la música era accesible, flexible y personalizable. La experiencia de escuchar música se convirtió en algo dinámico, participativo y conectado, un cambio radical respecto a la rigidez de la industria tradicional. A medida que los iPods se popularizaban, Apple consolidaba su marca como innovadora y culturalmente relevante. Los dispositivos dejaron de ser simples gadgets para convertirse en símbolos de identidad. La música ya no estaba confinada a CDs o radios. Estaba en el bolsillo de millones de personas, organizada y accesible gracias a iTunes. Jobs había logrado lo que pocos empresarios consiguen: transformar un mercado completo mientras reforzaba la imagen de la empresa como líder en innovación. El éxito del iPod y iTunes también preparó el terreno para futuros productos. Jobs entendió que la música podía ser un puente hacia otros dispositivos móviles y que la lealtad de los clientes crearía una base sólida para la introducción de innovaciones más ambiciosas. Esta estrategia se evidenció años después con el lanzamiento del iPhone, que integraría música, comunicación y aplicaciones en un solo dispositivo. El iPod había sido el ensayo general de un ecosistema mucho más amplio. Sin embargo, el éxito no llegó sin desafíos. La industria musical continuó resistiéndose a los cambios. Hubo disputas legales sobre derechos de autor y competencia con otros reproductores digitales. Jobs enfrentó estas dificultades con la misma filosofía que aplicaba en Apple: visión a largo plazo, insistencia en la excelencia y búsqueda de soluciones que beneficiaran a los usuarios y al ecosistema. Cada obstáculo fue una oportunidad para fortalecer la marca y consolidar la posición de Apple. Para el año 2003, el iTunes Store se había convertido en la tienda de música digital más grande del mundo, con millones de canciones disponibles y cientos de millones de usuarios. El iPod dominaba el mercado de reproductores digitales, y la imagen de Apple como innovadora estaba más fuerte que nunca. La compañía había logrado algo que parecía imposible: unir tecnología, diseño y cultura en un solo producto, creando experiencias emocionales y prácticas al mismo tiempo. La historia del iPod y iTunes demuestra la capacidad de Jobs para anticipar tendencias, combinar visión tecnológica con diseño y transformar mercados completos. Apple no solo vendía dispositivos, creaba estilos de vida, expectativas y experiencias. La música, algo tan cotidiano y emocional, se convirtió en la plataforma que Apple necesitaba para expandir su influencia, generar lealtad y preparar el terreno para su siguiente gran revolución: el smartphone. El impacto cultural del iPod se extendió más allá de la música. Inspiró la forma en que las personas consumían contenido digital, estableció estándares de diseño industrial y reforzó la idea de que Apple podía liderar tanto la tecnología como la cultura popular. Jobs había demostrado que la innovación no solo era técnica, también era emocional, estética y estratégica. La revolución del iPod sentó las bases para la siguiente etapa de Apple: integrar comunicación, multimedia y conectividad en un solo dispositivo. La empresa ya no se limitaba a computadoras ni a música.
Estaba construyendo un ecosistema que cambiaría la forma en que millones de personas vivían, trabajaban y se entretenían. El iPod y iTunes representan un capítulo clave en la historia de Apple. La transformación de un dispositivo en un símbolo cultural, el nacimiento de un ecosistema integrado y la confirmación de que Steve Jobs podía anticipar necesidades que los usuarios aún no conocían. La compañía había pasado de un garaje en Los Altos a definir tendencias globales, y la revolución musical fue solo un preludio de lo que estaba por venir. Con el éxito del iPod, Apple se posicionaba como líder indiscutible en innovación tecnológica y cultural. Jobs había demostrado que la combinación de diseño, experiencia de usuario y visión estratégica podía cambiar industrias enteras. La música digital no solo había sido conquistada, había sido reinventada. La empresa estaba lista para su próxima gran hazaña. El iPhone, un dispositivo que integraría comunicación, multimedia y aplicaciones de manera nunca antes vista. De un garaje a cambiar el mundo. Parte 5. El iPhone, el iPad y la consolidación de Apple. Tras el éxito del iPod y iTunes, Steve Jobs y Apple ya tenían clara su siguiente gran meta: redefinir la comunicación móvil. La industria de los teléfonos celulares estaba fragmentada, con dispositivos difíciles de usar y interfaces poco intuitivas. Jobs quería crear algo más que un teléfono, un dispositivo que integrara comunicación, música, internet y aplicaciones en un solo producto elegante y fácil de usar. La visión era ambiciosa pero clara. Apple no solo haría un teléfono, sino una herramienta capaz de cambiar la vida de las personas. El proyecto comenzó en secreto, bajo el nombre clave Project Purple. Jobs reunió a un equipo reducido y altamente confidencial, combinando ingenieros de hardware y software con diseñadores liderados por Jonathan Ive. El objetivo era claro: crear un dispositivo que fuera potente, intuitivo, compacto y estéticamente perfecto. La filosofía del iMac y del iPod guiaba cada decisión: simplicidad, diseño elegante y funcionalidad integrada. En 2007, Apple presentó el iPhone. La combinación de teléfono, reproductor de música y navegador de Internet fue revolucionaria. Su pantalla multitáctil reemplazaba botones físicos, permitiendo interactuar con el dispositivo de manera natural y directa. Cada detalle, desde la tipografía hasta los iconos, reflejaba la obsesión de Jobs por la perfección y la experiencia del usuario. La industria y el público quedaron impresionados. El iPhone no solo era innovador, era aspiracional. El lanzamiento inicial tuvo una acogida espectacular. Consumidores hicieron filas frente a las tiendas Apple y operadores móviles. La prensa especializada destacó la integración de hardware y software como un punto diferenciador. Los competidores que años atrás se burlaban de Apple comenzaron a imitar su enfoque de diseño y experiencia de usuario. Jobs había logrado algo único: convertir un teléfono en un objeto de deseo cultural y tecnológico. Pero el éxito del iPhone no se limitó a la tecnología. Jobs entendió que el ecosistema Apple era tan importante como el dispositivo mismo. La App Store, lanzada en 2008, permitió a desarrolladores crear aplicaciones que ampliaban las capacidades del iPhone, desde juegos hasta herramientas profesionales. Esto consolidó la idea de que un dispositivo no debía ser solo un producto, debía ser una plataforma, un espacio donde usuarios y creadores podían interactuar y personalizar su experiencia. El iPhone también transformó industrias enteras. La música digital que Apple había revolucionado con iTunes y el iPod ahora se integraba en la comunicación móvil. El comercio electrónico, la fotografía, la navegación GPS y la comunicación social comenzaron a evolucionar alrededor del dispositivo. La combinación de diseño, usabilidad y ecosistema consolidó a Apple como líder no solo en tecnología, sino también en cultura digital global. En 2010, Apple introdujo el iPad, otro salto audaz en su estrategia de innovación. Jobs imaginó un dispositivo más grande que un teléfono, más portátil que una computadora, capaz de leer, navegar, crear y consumir contenido con comodidad. El iPad fue recibido con entusiasmo. Estudiantes, profesionales y consumidores vieron en él una herramienta versátil y atractiva. Nuevamente, Apple definía una categoría y fijaba estándares de diseño y funcionalidad que la competencia tardaría en alcanzar. El iPad también reforzó la visión de Jobs sobre ecosistemas integrados. Con aplicaciones, iCloud y sincronización con otros dispositivos Apple, los usuarios podían pasar de un iPhone a un iPad y luego a una Mac sin perder información ni experiencia. Esta cohesión era única en la industria y reflejaba la filosofía de Jobs. Cada producto debía ser parte de un todo, con un diseño coherente y una experiencia de usuario fluida y atractiva. Durante la década de 2010, Apple no solo consolidó su posición financiera, sino también cultural y tecnológica.
El iPhone y el iPad redefinieron la manera en que millones de personas interactuaban con la tecnología. Apple pasó de ser una compañía de computadoras a un gigante global de dispositivos móviles, software y servicios, con una influencia que se extendía a la música, el cine, la educación y la comunicación. Jobs, hasta su fallecimiento en 2011, supervisó personalmente cada lanzamiento. Su obsesión por la calidad, la innovación y la experiencia del usuario se reflejaba en cada producto. Cada diseño, cada detalle del hardware y del software era cuidadosamente revisado. La coherencia de la visión de Jobs permitió que Apple mantuviera su identidad, incluso mientras crecía a niveles que ningún otro fabricante de tecnología había alcanzado. El legado de Apple se consolidó con la integración de iCloud, servicios de música, almacenamiento y aplicaciones, creando un ecosistema completo donde dispositivos y usuarios interactuaban de manera intuitiva y eficiente. La filosofía de Jobs, unir diseño, funcionalidad y experiencia emocional, se convirtió en el núcleo de cada producto y servicio Apple. Hoy, Apple es un referente global. Sus dispositivos son utilizados por cientos de millones de personas en todo el mundo. La marca combina tecnología, arte, diseño y cultura. Desde un garaje en Los Altos hasta convertirse en el gigante que define estándares, Apple muestra cómo la visión de un par de jóvenes apasionados, Jobs y Wozniak, puede transformarse en un fenómeno mundial. Cada producto, desde el Apple I hasta el iPhone y el iPad, refleja una filosofía coherente: simplicidad, innovación, diseño y enfoque en la experiencia del usuario. La historia de Apple es también la historia de Steve Jobs, un líder visionario capaz de transformar obstáculos en oportunidades, fracaso en innovación y una pequeña empresa en un ícono cultural. Cada etapa, desde el garaje hasta la revolución digital, demuestra que la combinación de talento, perseverancia y visión puede cambiar no solo una compañía, sino la manera en que el mundo interactúa con la tecnología. Apple, gracias a Jobs y al espíritu original de innovación, sigue marcando tendencias. La empresa continúa desarrollando nuevos productos, expandiendo su ecosistema y redefiniendo la tecnología personal. El legado de creatividad, diseño y visión estratégica permanece intacto, demostrando que la filosofía original de Jobs y Wozniak, convertir ideas en herramientas que cambien la vida de las personas, sigue guiando a la compañía. Desde un garaje en Los Altos hasta dominar la industria global, Apple ha demostrado que la innovación no solo depende de la tecnología, depende de la visión, el diseño y la capacidad de anticipar lo que las personas necesitan antes de que lo sepan. La historia de Apple no es solo empresarial, es cultural, tecnológica y humana. Cada dispositivo, cada interfaz y cada ecosistema refleja un principio fundamental: unir arte y tecnología para mejorar la vida de millones de personas. La consolidación de Apple con el iPhone y el iPad marca un hito histórico. Demuestra que la visión de un par de jóvenes apasionados puede escalar a nivel mundial, redefinir industrias enteras y transformar la manera en que la humanidad se comunica, trabaja y se entretiene. La compañía que comenzó en un garaje polvoriento ahora es un ícono global de innovación, diseño y cultura digital, y el legado de Jobs y Wozniak sigue vivo en cada producto y experiencia que Apple ofrece al mundo.